¿Te has puesto a pensar en los niños con necesidades especiales? Creo que muchas personas no entendemos realmente lo que significa. A veces pensamos que somos muy diferentes, pero en realidad solo necesitamos apoyo para aprender y desarrollarse. Algunos pueden tener dificultades para ver, escuchar, hablar o caminar, otros pueden aprender a un ritmo diferente, pero eso no nos define quiénes son y qué pueden llegar a lograr. Claro, todos tenemos habilidades. Hay niños que destacan en el dibujo, otros en los deportes, otros en la música. Cada persona tiene talentos distintos. Lo que pasa es que a veces la sociedad no está preparada para entender esa diferencia. En lugar de adaptarse, muchas personas prefieren señalar lo que es diferente, y eso puede causar tristeza e inseguridad. Imagínate llegar a la escuela y sentir que no encajas o que te miran raro. Por eso es tan importante la empatía. Ponerse en el lugar de otro cambia mucho la forma en la que actuamos. Por eso es importante hablar de inclusión. Incluir significa que todos participen, que tengan acceso a la educación o a los juegos y a las actividades sin sentirse excluidas. Exactamente, no se trata de sentir lástima porque eso no ayuda. Se trata de respeto, igualdad y de apoyo cuando sea necesario. Además, todos necesitamos ayuda en algún momento. A quienes necesitan más tiempo en aprender una materia, otros necesitan apoyo emocional y otros requieren adaptaciones físicas, y eso no nos hace menos valiosos. Al contrario, reconoces nuestras necesidades, nos hace humanos. Creo que como compañeros y como sociedad podemos hacer mucho. Un simple gesto o invitar a alguien a jugar, explicarle alguna tarea con paciencia puede marcar una gran diferencia. Sí, pequeños actos pueden cambiar el día de alguien. También es importante que la escuela tenga recursos adecuados como maestros capacitados, materias adaptadas o espacios accesibles. ¿Por qué tal? Los niños tienen derecho a aprender y a tener oportunidades. Cuando aprendemos a convivir con el respeto y comprensión, crecemos como personas. Las diferencias no deberían de separarnos, deberían enseñarnos a ser más solidarios. Al final, lo que realmente importa no es lo que hacemos distinto, sino la manera en la que decimos tratarnos los unos a los otros, porque todos merecen apoyo, oportunidades y sobre todo respeto. Después de hablar sobre los niños que enfrentan necesidades económicas, es importante entender que la palabra necesidad no solo se refiere a la falta de recursos materiales. Existen otros tipos de necesidades que también influyen profundamente en la vida de un niño, especialmente aquellas relacionadas con su desarrollo físico, intelectual, sensorial o emocional. En este caso, hablamos de niños con necesidades especiales. Niños que requieren apoyos adicionales para poder aprender, comunicarse o desenvolverse plenamente en su entorno. Estas necesidades pueden presentarse de diferentes maneras. Algunas son visibles, como una discapacidad motriz que requiere el uso de silla de ruedas o apoyos físicos. Otras no son tan evidentes, como los trastornos del aprendizaje, el autismo o el TDAH. Sin embargo, todas comparten algo en común: requieren comprensión, adaptación y acompañamiento. Uno de los principales retos que enfrentan estos niños es la falta de información. Muchas veces la sociedad no entiende qué significa realmente tener una necesidad especial. Se tiende a etiquetar, a generalizar o incluso a subestimar sus capacidades. Esto genera barreras que no deberían existir. En el ámbito educativo, por ejemplo, no todos los niños aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera. Algunos necesitan instrucciones más claras y estructuradas. Otros requieren apoyo visual, actividades prácticas o más tiempo para procesar información. Cuando el sistema educativo no se adapta, el niño puede sentirse frustrado o excluido. La educación inclusiva busca precisamente eso: adaptar el entorno al estudiante y no obligar al estudiante a adaptarse a un sistema rígido. Esto implica capacitar a los docentes, contar con materiales adecuados y promover un ambiente de respeto dentro del aula. Pero la inclusión no se limita a la escuela. También se extiende a los espacios públicos, a las actividades recreativas y a la vida social. Un parque sin accesos adecuados, una actividad deportiva sin adaptaciones o un evento sin intérprete de lengua de señas son ejemplos de cómo la falta de consideración puede limitar la participación. Otro aspecto importante es el impacto emocional. Muchos niños con necesidades especiales pueden experimentar inseguridad o baja autoestima, especialmente si perciben rechazo o diferencias en el trato. Por eso, el apoyo emocional es tan importante como el apoyo académico o físico. Las familias también desempeñan un papel fundamental. Criar a un niño con necesidades especiales implica compromiso, aprendizaje constante y, en muchos casos, enfrentar desafíos económicos y sociales adicionales. Las terapias, consultas médicas y adaptaciones pueden representar un esfuerzo significativo. Sin embargo, también es común ver en estas familias una gran fortaleza, resiliencia y dedicación. Es importante aclarar que tener una necesidad especial no significa no tener talentos o habilidades.
De hecho, muchos niños desarrollan capacidades destacadas en áreas como el arte, la música, la memoria, el pensamiento lógico o la creatividad. Cuando reciben el apoyo adecuado, pueden alcanzar metas académicas y personales tan altas como cualquier otro niño. La clave está en cambiar la perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que un niño no puede hacer, debemos identificar lo que sí puede hacer y potenciarlo. La sociedad avanza cuando reconoce la diversidad como una fortaleza y no como un problema. Además, hablar de necesidades especiales también implica hablar de derechos. Todos los niños tienen derecho a una educación de calidad, a la salud, a la participación y a la igualdad de oportunidades. Estos derechos no deben depender de la condición física o cognitiva de una persona. Promover la inclusión requiere acciones concretas. Implica eliminar barreras arquitectónicas, ofrecer materiales accesibles, fomentar el respeto desde edades tempranas y generar espacios donde todos puedan participar sin discriminación. También requiere conciencia social. Muchas veces el desconocimiento genera miedo o rechazo. Por eso es tan importante informarnos, escuchar y aprender. La empatía comienza cuando intentamos comprender la realidad de los demás. Al comparar las necesidades económicas con las necesidades especiales, podemos notar que ambas representan desafíos distintos, pero igualmente importantes. Mientras unas se relacionan con la falta de recursos materiales, las otras se relacionan con la necesidad de apoyos específicos para el desarrollo integral. En ambos casos, lo que se busca es lo mismo: garantizar bienestar y oportunidades. Finalmente, debemos recordar que la inclusión beneficia a toda la sociedad. Cuando aprendemos a convivir con la diversidad, desarrollamos valores como el respeto, la paciencia y la solidaridad. Crecemos como comunidad. En conclusión, hablar de niños con necesidades especiales es hablar de adaptación, comprensión y derechos. Es reconocer que cada niño es único y que la igualdad no significa tratar a todos de la misma manera, sino dar a cada uno lo que necesita para desarrollarse plenamente. Cuando hablamos de niños con necesidades, no hablamos solo de niños que necesitan juguetes o ropa nueva, sino de niños que enfrentan carencias profundas en su vida diaria. Niños que no tienen la comida suficiente, que no siempre tienen acceso a educación, salud o un entorno seguro para crecer. Según datos oficiales, casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes en México viven en situación de pobreza multidimensional. Esto significa que no solo les hace falta dinero, sino que carecen de acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda digna. Para entender mejor esto, considera que cerca del 45.8% de los niños y adolescentes en México viven en pobreza, y dentro de ese grupo casi el 10% está en pobreza extrema, lo que quiere decir que no cuentan con lo elemental para alimentarse, vestirse o vivir con dignidad. Esta situación afecta especialmente a los más pequeños. Entre los niños de 0 a 5 años, casi la mitad se encuentran en pobreza, lo que significa que muchos de ellos no reciben el cuidado y la atención que necesitan en sus primeros años de vida, que son los más importantes para su desarrollo. Además, hay grandes desigualdades entre regiones. En estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, más del 60% de los niños enfrentan pobreza, mientras que en otras partes del país estas cifras son menores. Esto muestra que la pobreza no solo depende de la falta de dinero, sino también de dónde vives. La carencia de servicios de salud es otro problema serio. En 2024, las carencias de acceso a servicios de salud entre la primera infancia aumentaron más del 115% en 6 años, lo que indica que más niños están creciendo sin la atención médica básica que necesitan. En cuanto a educación, solo aproximadamente el 30% de los niños de 0 a 5 años están inscritos en centros de cuidado o educación inicial. Esto implica que muchos no reciben el estímulo educativo tempranamente, afectando su preparación para la escuela formal. Otro dato preocupante es la nutrición. En México, casi 1 de cada 5 niños entre 5 y 11 años ha sufrido de obesidad en los últimos años, mientras que muchos otros padecen de mala alimentación o desnutrición. Esto nos muestra que la falta de acceso a una dieta saludable es otro desafío que enfrentan miles de niños. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que hay millones de niños que no ejercen plenamente sus derechos básicos: derecho a la salud, a la educación, a una alimentación adecuada, a crecer en un ambiente seguro y protegido. Para un niño, no poder asistir a la escuela, no tener servicios de salud accesibles o no tener comida suficiente no es un problema pequeño, es una barrera que puede afectar toda su vida. Pero también es importante saber que sí hay esfuerzos para mejorar esta situación. Organizaciones como UNICEF trabajan en México para proteger los derechos de la infancia, buscando que más niños tengan acceso a educación, a nutrición adecuada y a servicios de salud.
Asimismo, organizaciones como Save the Children han apoyado programas educativos y de protección para miles de niños en situación vulnerable.